Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5. Son los últimos versículos de este capítulo, los últimos versículos de esta epístola que hemos estado estudiando. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en una oración para poder comenzar nuestro estudio de hoy. Señor, queremos agradecerte la oportunidad que tú hoy nos das de compartir, Señor, nuevamente tu palabra. Queremos pedirte tu dirección y rogarte que este tiempo sea un tiempo de edificación, Señor. Guíanos, Padre, y te agradecemos nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado estudiando esta epístola ya por bastante tiempo y hemos visto cómo Dios nos deja en esta epístola a los tesalonicenses un maravilloso ejemplo de aquello que Dios anhela para nuestras vidas. Empezamos allá desde el capítulo 1 viendo cómo estos creyentes pudieron apropiar tres cosas: fe, amor y esperanza. El mensaje del Señor Jesucristo llegó a sus vidas por medio del apóstol Pablo. Durante un breve tiempo Él estuvo con ellos y en este breve tiempo que Él compartió con ellos, las verdades básicas y claras del Evangelio fueron sembradas en sus corazones y fueron recibidas por ellos como la verdad de Dios. Es maravilloso ver cómo Dios mismo puede obrar ese cambio en el corazón de aquel que por fe le recibe. Y la voluntad de Dios es lo mismo para nuestras vidas, que nosotros también podamos albergar en nuestra vida, en nuestro corazón, esa fe, ese amor, esa esperanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al final de nuestra epístola y en nuestros últimos estudios vimos exhortaciones que Dios nos dejó. Vimos por lo menos 14 exhortaciones que Dios nos dejó en este último capítulo de 1 Tesalonicenses 5 y vemos cada una de ellas como algo que definitivamente es la voluntad y el anhelo de Dios que sus hijos vivan. Sin embargo, cuando nosotros contemplamos cada uno de estos aspectos, cada una de estas exhortaciones, y vemos cómo nuestra vida realmente no está a la altura de poder llevar a cabo cada una de estas cosas, debemos entonces continuar nuestro pasaje y reconocer que el único que puede hacerlo una realidad es nuestro Señor, es Dios mismo. Él es el que puede tomar nuestras vidas y moldearlas hacia aquello que es su voluntad. Y vamos a ver hoy una exhortación final, esta exhortación final que tenemos desde el versículo 23 hasta el 28. Vamos a leer primero estos versículos y luego pues vamos a ir viendo cada enseñanza. Dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pues es una despedida, realmente es una exhortación final y es algo maravilloso. En esta epístola hemos visto cómo el Señor muestra el corazón del apóstol Pablo y a través de esto nos da un ejemplo a nosotros de cuál anhela que sea también nuestro corazón. Quisiéramos que hiciéramos un rápido repaso de algunos versículos. Vamos a ir al capítulo 1, versículos 1 y 2 de 1 Tesalonicenses 1. Fíjense cómo el apóstol Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Luego el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, y ya menciona las cosas. Es decir, él habla de que estaba agradecido por la vida de estos creyentes. Habían sido sus primeros convertidos en la región de hoy conocida como Europa, y sin duda que él los veía como sus hijos primogénitos en esa región. Había un cariño especial, un amor especial por ellos, pero creo que es algo que se expresa hacia todos los creyentes. Él dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes. Qué corazón más hermoso, ¿no? Si vamos al capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y luego menciona el 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Bueno, esto nos habla no solamente de que él estaba agradecido por la vida de estos creyentes, sino que definitivamente le habían llegado a ser muy queridos. Así termina el versículo 8 diciendo: porque habéis llegado a sernos muy queridos. Les amaba, verdaderamente les amaba en Cristo. Y no solamente esto, si vamos al capítulo 3, versículo 4, dice:
porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Había una preocupación en su corazón por estos creyentes. No eran ajenos al corazón del apóstol, él oraba por ellos y buscaba su edificación. En los siguientes capítulos vemos la exhortación que mencionábamos anteriormente. La idea de repasar esto es darnos cuenta que Dios había usado a este hombre para la edificación de estos creyentes porque les amaba. Y nosotros debemos ver esto como un ejemplo hacia nuestras vidas. La voluntad de Dios es que nosotros manifestemos ese amor hacia otros creyentes, que velemos realmente por su edificación espiritual, más allá de cualquier otra necesidad. El propósito de Dios siempre va a ser este. Era una muestra clara del amor por ellos, la que el apóstol Pablo presenta en esta epístola. Y esa muestra clara también incluye algo. Incluye dirigir sus ojos, dirigir sus corazones constantemente hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros tenemos esta gran necesidad también, el tomar ese aliento sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está adelante y poniendo nuestros ojos siempre hacia esto, es decir, volteando a ver hacia la eternidad y soltando todas las cosas terrenales para que nuestro corazón realmente busque los tesoros eternos. Si leemos algunos versículos, por ejemplo, en el 1:10 de esta epístola, dice: y esperar de los cielos a su Hijo. Eso era lo que él constantemente les invitaba, les señalaba, les llevaba a poner sus ojos en el regreso de Cristo. El 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Siempre señala hacia la venida de Cristo. En el 4:18 también leemos: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, cuando ha explicado acerca del regreso de Cristo por su iglesia. Así es que no solamente él manifestaba ese amor, que definitivamente lo llevaba a dar su vida por Cristo, y esto lo llevaba a dar su vida por los creyentes, sino que también les invitaba constantemente a tener una esperanza. Hoy el mundo vive sin esperanza, pero el creyente tiene una esperanza y debe apropiarla. Esa esperanza es Cristo, es su regreso por nosotros, por sus hijos. Es que un día nosotros seremos levantados a semejanza de Él. Es que un día en el futuro está nuestro encuentro con el Señor. Esa es nuestra esperanza y hacia allá debemos constantemente voltear a ver. Estos últimos versículos que leímos anteriormente, el 23 al 28, como les decía, son una despedida. Y esta despedida expresa el anhelo del corazón del apóstol, que definitivamente también es el anhelo del corazón de Dios. Y vamos a regresar a esta epístola, a estos versículos me refiero, y leamos el versículo 23. Fíjense lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos acá tres cosas que él menciona, pero antes que nada, no olvidemos que acaba de dar tremendas exhortaciones, o más bien mandatos de Dios. Acaba de hablar en el capítulo 4, si vamos al versículo 7, por ejemplo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Acaba de hablar en el capítulo 4 de la necesidad de una vida pura, de una vida santa, es decir, tomada para Cristo y que sea solo para Cristo. Esa necesidad de una vida pura muchas veces nos hace estar conscientes de nuestra incapacidad, ¿no? Pero no solamente esto, también desde el versículo 13 hasta el 18, si leemos el 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. En estos versículos él los alienta a no quitar sus ojos de la verdad de Dios, ¿no? Es la necesidad de entender los conceptos en cuanto a la venida del Señor. Y esto también debe llevarnos a nosotros a contemplar nuestra necesidad. Pero no solamente es una vida de pureza, una vida que está basada en la palabra, sino que también, como vemos en el capítulo 5, y leímos antes, desde el 12 hasta el 22, hay una serie de exhortaciones muy puntuales, muy claras, ¿no? Habíamos hablado de esto, habíamos hablado de apreciar a aquellos que nos exhortan en la palabra, de vivir en paz con todas las personas.
Habíamos hablado de amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, tener una vida de oración, ser pacientes para con todos, ¿no? El buscar solo el bien hacia los demás, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Estas exhortaciones definitivamente que despiertan nuestra necesidad, una necesidad de que Dios nos ayude, porque nosotros no somos capaces de vivir esta vida. Y es ahí en donde el versículo 23 es algo maravilloso, verdaderamente que lo es, porque si regresamos, fíjense cómo empieza diciendo, el mismo Dios de paz. Ese es el punto, y es lo que nosotros debemos tener en mente. Ahora el apóstol Pablo, después de haber señalado aquello que Dios anhela que nosotros vivamos, señala hacia aquel que es el único que lo puede hacer una realidad en nuestras vidas. El único que lo puede hacer una realidad en nuestras vidas, definitivamente, que es nuestro Señor. Es Dios mismo, Él mismo. Eso es lo que indica. Solo Él lo puede realizar. El mismo Dios de paz. Él es el que nos llevará a una vida pura. Él es el que nos llevará a contemplar o albergar en nuestro corazón con toda claridad esa esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que podrá limpiar nuestras vidas, llevarnos a una vida de oración, llevarnos a una vida que se interese, que ame a los demás creyentes, una vida que esté con gozo en todo momento, una vida que le agradezca al Señor en todo momento. Todas estas características solo Dios las puede formar. Y Él quiere que nosotros volteemos a ver hacia esto y digamos, solamente Dios puede hacer esto en mí, el mismo Dios de paz, Él lo hará. Como también lo incluye en el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La fidelidad de Dios está ahí. Y fíjense lo que Él señala, porque Él dice, y el mismo Dios de paz. Por lo menos 6 veces en sus epístolas, el apóstol Pablo usa este nombre para referirse a nuestro Dios, el Dios de paz. Porque Dios es un Dios de paz. Y es maravilloso entender algo. Entender que nosotros en Cristo estamos en paz con Dios. Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 5 de Romanos, y recordamos este versículo, el versículo 1 de Romanos 5 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que debemos reconocer que lo único que Dios busca es que escuchemos su mensaje, que lo creamos, lo apropiemos. Es decir, que aceptemos su redención por gracia, recibiéndola por fe. Eso nos lleva a través de Cristo a poder estar en paz con Dios. Y en ese sentido, la paz de Dios puede gobernar nuestras vidas, entendiendo que la sangre de Cristo ha hecho toda la obra. Es Cristo mismo el que lo hizo y es Él el que nos puede sostener. Así es que siempre nuestros ojos deben ponerse hacia esto. Esa vida de gracia no es una vida de méritos, es una vida de gracia en la que el Señor nos toma, en la que el Señor anhela transformarnos. Y si tan solo nosotros permanecemos, si tan solo nosotros se lo permitimos, le buscamos, Él irá haciendo esa obra maravillosa en nosotros. Así es que cada una de estas cosas que hemos visto en esta epístola, Dios mismo anhela hacerlas una realidad en nuestras vidas. Nuestra tarea es mantenernos unidos a Él. Porque veamos estas 3 cosas que Él menciona. Y el mismo Dios de paz, dice el versículo 23, primero, os santifique por completo. Cuando hablamos de una santificación o una vida de santidad, no hablamos de una vida de perfección, no hablamos de una vida que nunca se equivoca. Eso es imposible. Tristemente en nuestra carne nosotros nos vamos a equivocar. Obviamente no es una justificación para el pecado, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Leamos en el versículo 3 de 1 Tesalonicenses 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La Biblia menciona 2 aspectos de la santificación. La santificación posicional, es decir, aquella que nos hizo suyos. Y esto sucedió cuando nosotros venimos a Cristo, cuando el Señor trajo su mensaje a nuestras vidas y movió nuestros corazones para que diéramos ese paso de fe y por lo tanto confiáramos en Él como nuestro Señor y Salvador. Ahí entonces Él nos hace suyos y en ese sentido todo creyente, todo aquel que le ha recibido a Cristo, que ha puesto su fe en Él como su Señor y Salvador, es llamado santo en las Escrituras. Pero no habla este pasaje de esa santificación posicional. Está hablando de una santidad práctica, una de santificación práctica. Es decir, nuestro día a día, nuestra vida
cada vez más lejos del mundo, cada vez más apartada de la influencia y contaminación que el mundo y el pecado traen a nuestras vidas, y cada vez más cerca de Dios, cada vez más cerca de Cristo, cada vez menos nuestra carne teniendo control de nosotros y cada vez más el Espíritu de Dios gobernando nuestras vidas. A esa santificación se refiere, y solamente es el Dios de paz el que lo puede hacer una realidad en nosotros. No depende de nuestro temperamento, no depende de nuestra capacidad. ¿De qué depende? Depende de beber de Él. Depende de mantenernos limpios, de lavarnos constantemente. Es algo que nosotros no podemos hacer, debemos acudir a Él para que lo haga. Si recordamos lo que el Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Él le dijo esto a sus discípulos, versículo 3 de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 13 les dice: «Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Esta santificación de la que el apóstol Pablo está hablando y que Dios anhela hacer una realidad en nuestras vidas, viene a través de esto, a través de nuestra comunión con el Señor, a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, ese ente que nos limpia, que nos mantiene bebiendo del Señor y que hace la obra maravillosa a través del Espíritu que mora en nosotros, limpiando nuestro corazón. Nuestra responsabilidad, como dice acá, es lavarnos en la palabra del Señor, acudir a Él. Obviamente la palabra de Dios nos mostrará cuál es su voluntad. Aquellas cosas en nuestras vidas que estén fuera de la voluntad de Dios, Dios nos llama a confesarlas, a ponerlas en sus manos y entregarlas. Aquellas cosas que quizá no tengamos claridad, a través de su palabra Él nos puede dirigir, y esto nos puede llevar cada vez más a ser más cercanos a Cristo y más lejanos al mundo. De ese tipo de santificación es la que el apóstol Pablo se refiere, y es una santificación práctica que el mismo Dios de paz puede hacer en nuestras vidas. La oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 17, nos enseña también sobre esto. Juan 17, 17 dice: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Es la palabra de Dios la que trae esa santificación práctica a la vida del creyente. Cuando nosotros meditamos la palabra, cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando apropiamos la palabra, entonces Dios mismo a través de su Espíritu va obrando esa santificación en nuestras vidas y llevándonos cada vez más a la plenitud de Cristo. Él anhela que nosotros vivamos manifestando a Cristo, que nuestras vidas sean un testimonio de Cristo, y las características que vimos anteriormente en 1 Tesalonicenses 5, Él anhela formarlas en nuestras vidas. Formar cada uno de estos aspectos de Cristo requiere definitivamente el poder de Dios. Es por eso que Él dice: «El mismo Dios de paz os santifique por completo». Solamente Él lo podrá hacer. Pero no solamente habla de una santificación. Si regresamos a nuestro versículo, 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado». Vamos a parar ahí. Habla de guardarnos. Solamente Dios nos puede guardar. Solamente este Dios de paz nos puede guardar. Todo lo que hemos visto en esta epístola es Cristo mismo el que lo puede hacer una realidad en mi vida. Yo debo aprender a permanecer en Él, a depender de Él. Como el Señor Jesús lo dijo también en Juan capítulo 15. Vamos a leer ahora los versículos 4 y 5 de Juan capítulo 15. Fíjense cómo el Señor nos recuerda. Juan capítulo 15, 4 y 5. «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí». Y luego dice el versículo 5: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». El Señor Jesucristo fue muy claro. Él anhela guardarnos, Él anhela mantenernos cerca de Él, que su fruto se manifieste. ¿Guardarnos de qué? De la contaminación, de la influencia que este mundo trae a nuestras vidas. Guardarnos del pecado que nos puede atrapar. Guardarnos no solamente del pecado del enemigo, aún de nosotros mismos, de nuestra propia carne, cuando a través de su palabra penetra hasta lo más hondo de nuestro ser y nos ayuda, nos muestra a distinguir lo que viene de nuestra carne y lo que procede del Señor. Así es que este es el anhelo de Dios, guardarnos. Si vamos a Juan 17 nuevamente y leemos ahora en el versículo 15,
la oración de nuestro Señor Jesucristo dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Solo Dios lo puede hacer. ¿Saben? A veces nosotros nos equivocamos en esto y abandonamos la gracia del Señor y apropiamos una vida de leyes o de reglas, pretendiendo nosotros mismos guardar nuestro corazón, cuando el único que puede hacerlo genuinamente es Cristo. Porque fíjense cómo dice, regresemos al pasaje, 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Habla de las tres partes de nuestro ser, no solamente de aquello que hacemos, habla de nuestro interior, habla de nuestro espíritu, habla del alma. En muchos pasajes son sinónimos, en este, como en otros también, son dos cosas distintas. El espíritu es aquello que entiende y que puede tener relación con Dios, es decir, que nos lleva a comprender las cosas del Señor a través de su espíritu, es transformado. El alma, en cambio, es el asiento de nuestros anhelos, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, ¿no? Bueno, cada una de estas cosas puede ser guardada por el Señor. Eso es lo que Él dice. Y su anhelo es que nosotros seamos presentados, la tercera cosa, versículo 23, irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Su anhelo es que nosotros seamos presentados irreprensibles. Esto significa que podamos ir a su presencia y escuchar aquellas maravillosas palabras que el Señor Jesucristo nos ejemplifica en Mateo capítulo 25. Vamos a ir acá a Mateo capítulo 25 y vamos a leer acá en el versículo 21 lo siguiente. Mateo capítulo 25, versículo 21, nos habla de aquellos siervos del Señor. Dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa fidelidad del creyente, esa fidelidad en la vida de aquel que vive para Cristo, solamente el Señor la puede traer. El guardarnos irreprensibles para la venida de Cristo es algo que solamente Dios mismo puede obrar en nuestras vidas, y nuestra necesidad es reconocerlo. Pero también es algo maravilloso, ¿saben? Porque es algo muy alentador. Porque no está en nuestras manos está depender de Él, en nuestras manos está buscar, depender de Él, permanecer en Él, como lo leíamos, vivir en su palabra, aunque Dios mismo es el que lo produce en el corazón. Está en sus manos absolutamente esa vida irreprensible. Él mismo nos llevará. Por supuesto, no podemos obviar la responsabilidad que cada uno de nosotros, Dios nos dejó de depender y permanecer en Él, como lo leíamos en Juan 15. Pero la obra del Señor se llevará a cabo cuando el creyente está permaneciendo en Cristo, y eso es algo que solamente Él puede hacer. Así es que Dios nos llama a esto. Si nosotros vamos a Judas, capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, versículos 24 y 25, de esta pequeña epístola de Judas, que está justo antes del Apocalipsis, leemos lo siguiente. La doxología de Judas dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Fíjense, ¿quién es poderoso para guardarnos sin caída? Es Dios mismo, dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Todo basado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todo basado en la sangre de Cristo derramada en la cruz, cubriendo nuestra culpa, liberándonos de la esclavitud del pecado. Todo a través de su gracia. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, dice Judas. Así es que nosotros debemos reconocerlo, como el apóstol Pablo nos está enseñando. Es Dios mismo, el Dios de paz, el que nos puede llevar a una vida de santidad, el que puede guardar nuestras vidas de toda contaminación, de inmundicia y de pecado. Es Dios mismo el que puede mantenernos irreprensibles para ese momento que un día nos encontremos con Él. Es sumamente alentador esto, porque entonces podemos descansar en su gracia, descansar en su poder. Mi tarea, permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. Allí el Señor me irá enfrentando. Es bien importante reconocer esto, porque Dios no está buscando vidas perfectas, no existen, Él mismo nos creó y lo sabe, pero sí está buscando vidas genuinas que amen la verdad de la palabra de Dios y que se aferren a ella con todo su corazón. Eso es lo que el Señor está buscando. Cuando damos ese paso de fe, el Señor nos toma y nos transforma. Es su obra, es su gracia. No hay mérito alguno porque toda la obra es del Señor. Versículo 24, pasemos al siguiente versículo.
1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién hará la obra? El mismo Dios. Él mismo nos llamó, Él mismo llevará todo hacia su voluntad. Este versículo es muy similar a lo que tenemos en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, en donde dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es como el Señor nos dice. Él empezó la obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por supuesto, esto no significa que nosotros entonces, cruzados de brazos, esperemos que el Señor haga todo sin que nosotros participemos de esa búsqueda del Señor. No, debemos entender que el llamado de Dios, como lo leímos, es permanecer en Él, es permanecer en su palabra. Es que nosotros busquemos esa vida genuina, que nosotros entendamos los principios de la palabra de Dios, que nos está llamando a una vida de santidad, que busquemos su rostro. Allí entonces Él actuará, Él obrará, Él nos llamó, Él mismo lo hará. ¿No les parece maravilloso poder descansar en la gracia y poder de Dios para transformación de nuestras vidas? Hay muchas veces que nosotros pensamos: yo no seré capaz de esto, yo no doy la altura de vivir así. O quizá algunas veces pensamos que la palabra de Dios nos pone un estándar demasiado alto. Por supuesto que la ley pone un estándar demasiado alto, pero Cristo mismo la cumplió por nosotros y Él pagó todas nuestras faltas, de tal manera que su gracia nos hace aceptables a Dios. Él mismo nos tomará, Él mismo nos llevará a esa santidad, a ser guardados por el poder de Dios, a esa vida irreprensible. Él nos llamó, Él es fiel para cumplirlo. El llamado de Dios, permanecer en Él. Así es que el apóstol Pablo termina su despedida en el versículo 25 al 28, hablando a los creyentes. Y fíjense lo que dice el versículo 25: hermanos, orad por nosotros. ¿Saben? Esto es algo que pareciera ser muy lógico, que pareciera ser muy obvio, que pareciera ser que no hay una gran necesidad de recordarlo, pero tristemente no es así. Hay una gran necesidad hoy de que nosotros recordemos: debemos orar por los demás, orar por unos por otros. Quisiera recordar con ustedes un versículo de 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, porque a veces somos muy negligentes en orar unos por otros, y es la manera en la que Dios nos llama a sostenernos. Fíjense lo que dice 1 Samuel capítulo 12, versículo 13 de 1 Samuel. 12:23 de 1 Samuel dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Fíjense lo que el profeta Samuel le decía al pueblo: sería un pecado dejar de rogar a Dios por vosotros. A veces no vemos la falta de oración como un pecado. Dios nos muestra en pasajes como este que lo es. Esa negligencia de oración es una falta ante el Señor, porque su mandato es muy claro: orar sin cesar. Así es que necesitamos recordar esto, salir nosotros del centro de nuestras oraciones y empezar a orar unos por otros. Ahí el Señor manifestará su gracia. Versículo 26 de 1 Tesalonicenses 5: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Es decir, como un beso santo. Esa era la costumbre, y lo que nosotros debemos reconocer acá es que esto habla de un amor verdadero, sin restricciones. Hoy en día, tristemente, se hace diferenciación entre los creyentes dependiendo de su posición. Nunca debe ser así, porque cada uno de nosotros delante del Señor es un hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Venimos a hacerlo, y cada uno de nosotros es heredero de la gloria eterna. Dios desea, su anhelo es que manifestemos amor por igual a todos los creyentes. Y en el versículo 27 dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es decir, les ruega, ese es el llamado, ¿no? En el nombre de Cristo les dice: por favor, lean esta carta a todos. Y esto nos habla también de un anhelo de edificación a todos. Saben, hoy existe un equivocado sentido de exclusividad en algunos creyentes. Esa no es la voluntad de Dios. Dios anhela que todos sus hijos sean edificados, y si nosotros estamos siendo edificados, el anhelo del Señor es que nosotros podamos también compartirlo. Así es que esta epístola termina con algo maravilloso, con algo que empezó, con la gracia de Dios. Versículo 28: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si no es por su gracia, ninguno de nosotros se puede sostener. Así es que esta despedida no es solamente un mero formalismo, es un anhelo del apóstol de que la gracia de Dios sostenga la vida de los creyentes.
Y nosotros debemos reconocer que si no es su gracia la que nos sostiene, no nos podemos sostener. Basta ya en nuestras vidas de querer buscar vivir de forma legalista. Vivamos en la gracia de Dios. Nadie puede vivir en una verdadera santidad si no es en la gracia de Dios. Vivir en la gracia del Señor nos llevará a una verdadera santidad. Vivir dependiendo de su palabra, permaneciendo en Él, contemplando su rostro, como lo hemos visto en esta epístola, esa obra de fe, ese trabajo de amor, esa esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que era constante en la vida de los tesalonicenses, es lo que Dios quiere formar en nosotros. Y como lo estamos viendo, Él termina indicándonos, recordándonos, que el único que lo puede formar en nosotros es el mismo Dios de paz. Muchas veces el creyente se embarca en esa lucha consigo mismo de lograr ciertas cosas, de alcanzar ciertas cosas en su vida espiritual, pero pone sus ojos en su capacidad, pone sus ojos en su disciplina, en su carácter, en su manera de hacerlo y no en la gracia del Señor. Constantemente estos creyentes se ven frustrados, se abandonan el camino de Cristo. El anhelo del Señor es que sí entendamos, Él nos llama a una vida de santidad. Esa vida de santidad se obtiene solo en la gracia del Señor. Pues llegamos a nuestra final de la epístola a los tesalonicenses. Espero que esta epístola haya sido de edificación para ustedes como lo fue para mí. Y les aliento a poder recordar, a poder regresar a cada uno de estos mensajes, de estos estudios bíblicos de la epístola a los tesalonicenses y poder repasarlos. Si Dios nos permite, próximamente estaremos estudiando otra nueva epístola o libro de la Biblia. Que Dios les bendiga.